Hoy tenemos con nosotros, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, a uno de los rostros más reconocidos y queridos en el cuidado de los menores. No en vano fue el primer defensor del menor. Javier Urra es, como digo, una persona que tiene un extenso bagaje detrás de él, no solo reconocimientos, sino es doctor. En psicología y doctor en ciencias de la salud. Ahí lo tienen. Muy buenos días o buenas tardes y buenas noches, porque esto va a salir para todo, Pues Javier. muy buenas, Bienvenido al Isabel. Colegio de No, Médicos. primero gracias a ti por entrevistarme, gracias a las personas que nos acompañan y gracias a este ilustre Colegio de la Medicina, que es esencia de la búsqueda de la salud. Por lo tanto, muchísimas gracias. Bueno, pues me gustaría que me contaras un poquito, porque nos conocemos de hace años y Sí, tu trayectoria, la verdad que sí, la conoce todo el mundo, pero un poco más de lo que estás haciendo ahora sí. y de lo que has hecho, porque has estado en la Fiscalía muchos Exacto. años. Yo Has est- estuve en un centro, bueno, lo primero que hice es montar un centro de educación especial que funciona muy bien en Villalba, que se llama Pascovi, y aprendí mucho de los niños de educación especial. Después gané las oposiciones del Ministerio de Justicia y entonces fui a Cuenca. Ahí estuve 3 años con unos jóvenes muy violentos, terriblemente violentos, y me saturó lo que es la violencia. He trabajado 32 años en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y en los juzgados de menores. Después me llamaron para ser el primer defensor del menor, una gozada, y nada más terminar de ser defensor del menor, que tuve la sede en Serrano 110, ya lo había escrito en un prólogo. Digo, llevo una vida de infarto, y tuve un infarto de miocardio, Gregorio Marañón, 3 estén. Luego ya dejé entonces la fiscalía. He tenido otro infarto, otros 3 estén, pero tengo un cardiólogo estupendo. Me levanto a las 4:30, leo, yo soy muy estudioso, y a las 6:30 estoy en el Retiro o en el Madrid de los Austres caminando hasta las 8. Tengo un equipo que yo dirijo clínicamente, que es de terapeutas ocupacionales, de médicos, de psicólogos clínicos, de psiquiatras, de más de 100 personas, ¿no? de 110 personas, y tenemos una clínica de salud mental que está en Corazón de María 80. Lleva mi apellido, Recurra, y una asociación sin ánimo de lucro que es Ginso. Y un centro terapéutico por el que han pasado 1.100 chicos con una media de 11 meses aproximadamente de cualquier lugar de España. Por cierto, que allí no hay teléfonos móviles, no hay ordenadores más que para el estudio y no pasa nada. El 40% de los jóvenes habían consumido hachís, pero allí lo único que se hace es analíticas y funcionamos francamente muy bien. Doy clases en la Universidad Complutense y escribo libros, y cuando me llama algún medio de comunicación, encantado de estar. No veo la televisión y eso me permite escribir siempre, Isabel, como tú sabes, con pluma, nunca en un ordenador. Y eso, evidentemente, y lo dices porque escribes con ese boli y acabas de publicar este libro, Cuando la salud mental quiebra. Y esas carencias, esa vida, esa pandemia, no quiero ni pensar en una guerra como la que estamos viviendo, la que están viviendo, sobre todo en Ucrania, pero todas esas personas que estabas mencionando. Cuando la salud mental quiebra, antes era algo muy invisible, daba incluso vergüenza. Y creo que la pandemia sí que ha tenido un efecto beneficioso, aunque parezca terrible decirlo, pero sí se ha puesto encima de la mesa de los políticos, en las agendas, que la salud mental que antes teníamos guardada o escondida es algo que hay que afrontar, es algo que hay que tratar, ¿no? Bueno, entre otras cosas, porque no hablo de la salud mental, sino cuando quiebra. Ya ha quebrado. Ya veníamos mal, ¿eh? La gente le pide a la vida más, Isabel, de lo que la vida puede dar. Escribí un libro anterior que es Ser humano, ser espiritual, porque al final, Isabel, somos físicos, biológicos, sociales, culturales y espirituales. Naturalmente que hay un cerebro, pero hay una mente. Naturalmente que hay un pensamiento, con un lenguaje. Bueno, y hemos escrito, de la parte de los jóvenes, el mayor índice de suicidio infanto-juvenil viene del acoso escolar. Hemos hablado de los adultos que quieren llegar a todo, como pareja, como profesionales, como madres, como padres. A la vida, el ser humano es limitadito, limitadito, muy vulnerable y muy quebrado, con el COVID, con la pandemia, con el confinamiento, con no poder dar tierra. En mi caso, a mi madre, que tenía Alzheimer, murió, yo no pude despedirme. Eso genera mucho dolor y mucho sufrimiento, que eso es humano. Y la tercera edad. Tercera edad con la que se une mucho a veces el término de soledad. Dicho eso, tenemos a jóvenes que los fines de semana se sienten muy solos porque no les va a llamar nadie, y eso les genera una profunda angustia. España es el país del mundo
que consume más ansiolíticos en los 2 últimos años proporcional a la población. España tiene una muy buena sanidad pública, una muy buena sanidad privada y sin embargo no estamos dotados en el tema de la salud mental. España tiene 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, Francia, que colinda, 22. España tiene 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, el resto de Europa 18, la OCDE 24. Pero sobre todo, el libro quiere incidir, Isabel, mucho en qué hacer para que la gente no se quiebre, de tertulias, de gente sana, de contacto con la naturaleza, de gusto por el estudio, por la profesión de los médicos. Tiene y ha de ser siempre vocacional. Discúlpame, porque es que Javier es tan experto en comunicación que se autoentrevista. Exacto. Ya es que me encanta. Sí. Bueno, ahí vamos, porque estamos en el colegio de médicos, no, pero Exacto. me encantaba porque estabas hablando de las cicatrices del alma, las espirituales, las que tenemos todos, cada uno, estos jóvenes que no se comunican, y luego ahondamos en ello. Iba a dejarlo de los médicos para después, pero me encanta que lo hayas puesto. Me parece muy importante. mesa. Sí, me parece muy importante la profesión médica, ¿no? Me parece que es esencial. Me parece que es una profesión vocacional. Es verdad que antes los médicos, había muchos médicos de familia, muchos médicos pediatras. Ahora hay muchos dermatólogos. No quiero creer que sea solo para hacer intervenciones quirúrgicas y cobrar más, pero es una profesión. Toda mi familia han sido siempre médicos y han sido médicos rurales y bueno, ese trato con la familia que es realmente esencial. Sin salud mental no hay salud. Un tercio de las personas que están de baja laboral, es por problemas de salud mental. En el mundo, Isabel, hay 300 millones de personas depresivas, con una depresión crónica continuada. 250 aproximadamente millones con trastorno bipolar, maníaco en un momento determinado y melancólico en otro. Más de 21 millones con esquizofrenia, lo que antes llamábamos psicosis o locura, hebefrénica, etc. Creo, por lo tanto, que los médicos de los ambulatorios tienen que tener criterio claro de quién tienen delante de sí, qué sufrimientos tienen, porque lo físico supone mucho en lo psíquico y lo psíquico muchísimo en lo físico. El otro día estaba dando una conferencia a 350 profesionales del Hospital de la Paz y me hablaban ellos de la espiritualidad y de la gente cuando muere, que aparte de requerir un aspecto paliativo, lo que requiere es espacio, tiempo, preguntarse para quién ha vivido. Gregorio Marañón, un hombre culto, esto es muy importante, aparte de ser un buen profesional hay que ser culto, decía que el mejor instrumento que tiene un médico es una silla, para estar junto al paciente. Me parece que es realmente esencial. Yo tengo la suerte de ser, desde que de 2001, patrono de la Fundación Merck. Todo lo que nos invitan es una vez al año a una buena comida, en un buen sitio, pero una comida. La gente es de una ética, de un cuidadoso. Ahora entregaremos en el Teatro Real los premios. Son premios de 30.000 euros a gente que está muchos jóvenes médicos, investigando en ciudades, en universidades, algunas son universitarias, otras no. Pequeños apoyos para que la gente pueda continuar en el estudio, en la investigación, en un país como España, Isabel, que tiene, junto con Japón, la mayor esperanza de vida y que tiene, junto con Italia, la menor natalidad del mundo. Esta es la realidad de España. Tenemos un problema, ¿eh? Y parece Tenemos que se problema. mira totalmente para otro lado o que vamos incluso en sentido contrario para fomentar la natalidad. Es que habría que plantear la ayuda realmente a las personas, a los individuos, a las parejas, a la familia, que nos es esencial. El Estado no lo sabe hacer de otra manera. Quería preguntarte, hablando de los médicos, porque la pandemia nos ha zurrado a todos, Sí. a la población, pero los médicos, Sí. la salud mental de los... cuando la salud mental quiebra, Sí. también la de los médicos Sin ha duda. quebrado. Y aquí hemos creado el Observatorio de Salud Mental en el Colegio de Médicos Claro. de Madrid. Y el índice ha aumentado enormemente, el índice de médicos con problemas, que les cuesta además reconocerlo, ¿no? Porque a un médico es diferente, no son iguales que el resto de las personas a la hora de reconocer sus problemas, ¿no? Los médicos muchas veces rechazan sus déficits o dificultades emocionales, porque como tienen que ayudar, pero vamos a ver, esto es como si te estás ahogando y te tiras del pelo para arriba, no sales de una depresión, no se sale.
necesitas psicofármacos, necesitas terapia, necesitas, pero mucha ayuda. Y muchas veces los médicos pues no dan buen ejemplo, por ejemplo, fumando, no lo han dado en la vida. Es decir, y ellos dicen, oye, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Bueno, son profesionales, a veces también con mucho criterio, con mucho sentido común. Decirte dos o tres cosas. Yo admiro mucho la profesión médica. Me parece que esta es una sociedad con un alto grado de estupidez, con un alto grado de desconocimiento, y que es muy fácil el negacionismo y el decir, bueno, los médicos se venden a un laboratorio, ese tipo de frases absolutamente que no se sabe de dónde nacen, etcétera. Me parece que eso genera mucho dolor. Creo que no hay ninguna profesión en España, ninguna, que exija tanto estudio como la medicina, por los cursos que realizan. Luego serás un MIR, o en mi caso serás un PIR, pero tú sabes lo que dedicas para unos sueldos muy limitados. Es decir, si se quiere ganar dinero, estas no son las profesiones. Tenemos prueba en enfermería, tenemos en medicina, que se nos va gente a Reino Unido y otros lugares, porque el nivel formativo en España es buenísimo, tenemos unas unidades maravillosas en la universidad y se dota poco. Pero cuando pasa el confinamiento, el Consejo General de la Psicología se puso en contacto inmediatamente con el Colegio de Médicos, con el Colegio de Enfermeras, y bueno, hemos visto algunos casos, a veces muy callados, a veces muy que han tardado. Han sufrido la muerte muchas veces sin el acompañamiento de la familia, esto es muy duro, se han visto absolutamente desprotegidos físicamente, absolutamente desprotegidos de los políticos, con un aplauso de la población, que los mismos que te aplauden el día siguiente dejan de aplaudirte. Y bueno, yo creo que es una ciencia preciosa, ¿no? Intentar conocer a su... el remordimiento o la culpa por el contagio de familiares que luego han podido perder la vida. También, ese miedo, ese contagio, también, que ellos se contagiaban por salvarnos a nosotros. También, pero bueno, claro, estaban aislados, tenían ese aislamiento, bueno, lo han pasado muy mal. Lo han pasado muy mal. No hay que confundir nunca el foco, y a los médicos hay que decir, oye, fuisteis lo que se espera de vosotros, valientes, como ha pasado en otras pandemias de la historia del mundo, que se ha repartido entre las hambrunas, las pandemias y las guerras, y donde los médicos han muerto. Tú ves La náusea o lees cualquier obra y ves la muerte de los médicos, ¿no? Ahora, ver lo que es un descubrimiento, ver lo que son los premios, ver quién es Ramón y Cajal, ver cómo elaboras tu propio cerebro, aprender. Yo, mi experiencia, defensor de menor, infarto de miocardio, me trataron de maravilla en el Gregorio Marañón. Por cierto, en la habitación de al lado, oí un viernes que decía alguien, yo tengo mucha prisa, o sea que vayan sacándome que me voy. Oye, al poco tiempo un silencio sepulcral, al poco tiempo muchos pasos, y al poco tiempo hoy traigan un sudario. Me parece que es importante dar las gracias, el cariño, el afecto, pero a todos los sanitarios, no solo a los médicos, sino también y a los farmacéuticos y a los veterinarios, a la gente que cuida nuestra salud. Y acabaría yo esto, Isabel, diciéndote, mal fonendoscopio social tenemos cuando hay médicos que sufren agresiones físicas de sus pacientes, pues porque le exige, porque el doctor Google dice lo contrario, porque no le ha recetado, porque no le da la baja. Hombre, me parece que si a quien da su vida por curarte no le eres agradecido, estamos haciendo una sociedad muy perniciosa, muy preocupante. Gracias, Javier, gracias a ti. Un abrazo a todos, porque vamos a seguir estos Más que aplausos este mes con Javier Urra. Yo recomiendo que lean su libro. Confieso que me lo acaba de regalar, exacto, por lo tanto lo leeré atentamente. Hay tiempo, no caduca. Y más que aplausos a los médicos, desde luego, y también a Javier Urra. Un abrazo y gracias a ustedes.